Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el lunes 27 de septiembre, bicentenario de la consumación de la independencia. Aunque una gran cantidad de historiadores asegura que no fue el 27, sino el 28. Pero en fin, hoy también es el Día Mundial del Turismo. Estas son todas las noticias, todas las voces. Lo invito para que se quede con nosotros y se entere solo de lo más importante. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, esta tarde, nuestro coordinador trigarante. ¿Cómo estás? Pepe, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Yo los saludo a nombre de las tres garantías de los rudos, que son la información con Isaac Morán, con Óscar Holguín, con Héctor García Vega y con Francisco Rosales. La segunda garantía, la producción, con Charlie Pérez, con Juan Carlos Martínez. Y la tercera, la asistencia general, siempre, de Claudia Medina. ¿Cuáles son las tres garantías? A ver, iglesia, religión, independencia y unión. Esas son las tres garantías que le dan su nombre al ejército trigarante que hace 200 años estaba entrando a la Ciudad de México. Era la bandera de Agustín de Iturbide. Sí, señor. Vamos a saludar a Javier Giles. Hoy está muy celebrador porque es su cumpleaños, así que me hago eco de las felicitaciones de todo el equipo para el muy querido Javier Giles. Javier, ¿cómo está todo preparándose allá en el Zócalo? Hoy a las 8 de la noche van a comenzar con una ceremonia sin público las celebraciones por el 200 aniversario de la consumación de la independencia. Javier, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Con mucho gusto de saludarte, agradeciendo tu saludo y desde luego cámaras y micrófonos del Grupo Fórmula ya están instalados aquí en la plancha de la Constitución, el símbolo histórico, también popular e importante en todos los sentidos de la República Mexicana y también de la historia de nuestro país. Por fortuna, las condiciones climatológicas van a ser benignas, porque de hasta hace unos minutos amenazaba una lluvia. De hecho, medio chispeó hace aproximadamente una hora, pero por fortuna hay mucho viento que se han llevado las nubes, pero prácticamente muy lejos de aquí, por lo que promete ser una tarde-noche pues bastante agradable, y sobre todo para que luzca todo este espectáculo que se ha preparado por la representación histórica número 200 de la consumación de la independencia. Esta representación histórica, Pepe, consiste en la escenificación de 7 pasajes de nuestra historia: el periodo prehispánico al virreinato, el grito de independencia, también los sentimientos de la nación, el ideal de Vicente Guerrero, la patria es primero, el plan de Iguala, los tratados de Córdoba, la entrada triunfal del ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821 y también la firma del Acta de Independencia del 28 de septiembre. Déjame también informarles que una vez más, en septiembre de este año se encuentra blindado el primer cuadro de la Ciudad de México, el centro histórico. Prácticamente pues es imposible que alguna persona que no ha sido invitada, convocada a este escenario pueda pasar. Solamente podemos ver justo a la entrada principal, la central de Palacio Nacional. Ahí se pues constituyó ya el principal templete donde estará el presidente de México, los representantes de los 3 poderes de la Unión, y también se han colocado a su costado pues estas tarimas, estos templetes para los invitados especiales que se espera sean los representantes diplomáticos de otros países que llegarán, pues todavía falta tiempo, alrededor de las 7:30 se espera que arriben los invitados. Aquí por lo pronto ya estamos instalados, te digo, promete ser una tarde muy agradable. De este
pues escenario que se ha montado. Ya también el tránsito vehicular pues se ha tenido que desviar cuadras aledañas a este centro histórico, lo que ha motivado desde luego congestionamientos viales, pero todo parece indicar que se va a desarrollar con todo el gusto, con toda pues la ceremonia que es debida, esta representación de la consumación de la independencia aquí en el centro de la ciudad, Pepe. Esto es para conmemorar esta fecha donde la Secretaría de la Defensa Nacional, como tú bien lo decías, va a realizar una representación histórico-cultural en la plancha del Zócalo. Van a participar más de 1,400 elementos. Va a haber tecnología de vanguardia, animaciones artísticas, rayos láser multicolores para proyectar un juego de imágenes y luces frente a los edificios aledaños a la Plaza de la Constitución, Javier. Sí, de hecho se ha anunciado que va a ser un espectáculo bastante importante, que en donde se ha tomado pues toda la tecnología que ha podido existir para que este espectáculo pues sea inolvidable. En efecto, la Secretaría de la Defensa Nacional es el organismo, es la institución encargada de organizar estos festejos, y para ello se contrató a una empresa privada que, según se ha informado, son alrededor de 35 millones de pesos los que se invirtieron en este espectáculo, que bueno, pues estaremos nosotros informando paso a paso sobre lo que acontece aquí en la plancha del Zócalo capitalino, Pepe. Los que no podemos asistir a la Plaza de la Constitución, ¿dónde podemos atestiguar este espectáculo? En efecto, aquí seguimos y vamos a estar pues pendientes. Supuestamente a las 8 de la noche es cuando inicia este espectáculo. Aproximadamente se estima que tenga una duración de entre 1 hora y media y 2 horas. Y bueno, nosotros estaremos informando en los espacios de Grupo Fórmula, Pepe. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier Giles. Que lo disfrutes. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Es una fiesta de celebración también del cumpleaños de Javier Giles. ¿Cómo que no? Eso acá muy en cortito. Por cierto, si usted quiere ver esto, lo puede hacer a través de redes sociales o bien a través de los canales de la televisión. A través del CEPROPIE se va a proyectar toda esta ceremonia, que tendrá una duración aproximada, bien dice Javier, 1:30 a 2 horas aproximadamente. El presidente de la República va a encabezar toda esta ceremonia en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. No va a estar en el balcón central de Palacio Nacional, sino va a estar en los templetes que se colocaron al pie de la fachada del Palacio Nacional, sede del gobierno de la República. Hemos estado viendo las imágenes de cómo están llegando ya a Palacio los trompos de tacos al pastor, porque va a haber tacos al pastor. Decenas de trabajadores que trabajan en Palacio Nacional preparan una recepción que va a ofrecer el presidente a los diplomáticos, a los invitados, a los integrantes de su gabinete, previo a la ceremonia que se va a llevar a cabo en el Zócalo de la ciudad. La recepción va a ser en el patio central, que luce con papel picado, en gran tamaño, desde luego, así como carritos donde se ofrecerán dulces típicos mexicanos. Se han instalado más de 50 mesas con 4 sillas adornadas de manera elegante con motivos mexicanos en cada caso. En el patio central, los integrantes de la marimba infantil Los Manglares de Centla afinan un par de marimbas, las cuales sonarán en la recepción. El menú de esta recepción consiste en tacos al pastor, tamales, tlacoyos, tostadas, pambazos, agua de Jamaica, horchata y limón con chía. Se espera que antes de las 7:30 los invitados salgan a la Plaza de la Constitución para admirar el espectáculo que ofrecerá la Secretaría de la Defensa Nacional, le digo, de las 8 a las 10 de la noche. México va a conmemorar pues este lunes los 200 años de la consumación de la independencia de España, una fecha significativa que apenas se ha festejado a lo largo de la historia, pero que el presidente López Obrador ha rescatado en este año 2021 lleno de celebraciones históricas. El 24 de agosto de 1821, le recordamos, es el antecedente a esta fecha conmemorativa, se habían firmado los tratados de Córdoba,
en los que se estableció la independencia de la nación mexicana, denominándose Imperio Mexicano, con un gobierno monárquico constitucional. De esto platicábamos con José Manuel Villalpando, historiador. Él es colega, colaborador aquí en Grupo Fórmula. Él tiene su programa todos los sábados, La Historia que Quiero Vivir, y él nos comentaba justamente la fuerza, el impacto que ha tenido o que tuvo la firma de los tratados de Córdoba, justamente para llegar a esta fecha significativa del 27 de septiembre. Pues es un documento fundamental que le da continuidad a lo que el 24 de febrero se promulgó, que conocemos como el Plan de Iguala, que sería ratificado más adelante en los abrazos de Acatempan, y este es el tercer paso. Es el paso que Agustín de Iturbide dio para legitimar de una manera pacífica la consumación de la independencia, ya que logró un acuerdo con la persona que hemos llamado el último virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghue, conocido técnicamente por jefe político superior de la propia Nueva España. Es un tratado muy, muy importante en términos políticos. En términos jurídicos no tiene validez. Juan O'Donoghue no tenía poderes para firmar y se vio ya impelido a firmar, porque cuando él desembarca en Veracruz unos días antes, se da cuenta de que ya todo el territorio de la Nueva España se había alzado siguiendo al Plan de Iguala, al cual se habían adherido los antiguos insurgentes, la gran mayoría de los realistas que eran criollos, mestizos y castas, y que solamente quedaban en poder de las fuerzas realistas virreinales 4 ciudades: Acapulco, la Ciudad de México, Perote y el propio puerto de Veracruz. Entonces, ¿fue una extensión del Plan de Iguala? Puede llamarse así, porque postula exactamente lo mismo, inclusive sobre todo la forma de gobierno monárquica para la nueva nación, que ahí ya aparece su nombre, Imperio Mexicano, pero también un tratado en el cual, políticamente hablando, Iturbide fue un poco o mucho más astuto que Juan O'Donoghue, porque recordaremos todos, y lo saben los amigos, en el Plan de Iguala se invitaba al trono de México al rey de España, Fernando VII, o a su familia. Aquí en Córdoba se vuelve a ratificar lo mismo, pero se añade algo muy importante, y es que Iturbide le propuso a O'Donoghue, de O'Donoghue aceptó, que si la familia real española no aceptaba, podría ser emperador de México cualquier persona que el Congreso mexicano designara. Esto, por supuesto, como lo sabemos en la historia, meses después le abrirá la puerta al propio Iturbide para coronarse emperador. Recuerdo muy bien que nos decía José Manuel Villalpando que estos tratados de Córdoba, firmados el 24 de agosto de 1821, evitaron un derramamiento de sangre y dieron legitimidad política precisamente a Agustín de Iturbide. El primer impacto importante es que en el propio cuerpo de los tratados de Córdoba se asienta que las tropas españolas, auténticamente españolas, que ocupaban las 4 ciudades que he mencionado, se retirarían. Es decir, esto sí fue importantísimo, sobre todo para consumar la independencia de la manera más pacífica que fuera posible, que es lo que propuso desde el principio Iturbide en el Plan de Iguala. Esto indudablemente. Y segundo, lo más importante, insisto, es que a Iturbide lo legitima políticamente. Ya tenía el acuerdo de insurgentes, ya tenía el acuerdo de los realistas, y ahora tenía el acuerdo del último virrey, aunque nuestro pueblo no supiera en ese momento que no tenía facultades. Pero sí, los tratados de Córdoba es lo que le abre la puerta a Iturbide ya, y el triunfo definitivo, y evita el derramamiento de sangre. Esta es la memoria de José Manuel Villalpando, historiador. Y sí, efectivamente, España nunca aceptó los tratados de Córdoba ni la capitulación que había firmado el virrey Juan O'Donoghue, y ante esa negativa, el ejército trigarante, el ejército de Iturbide, entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, hoy hace 200 años, dando así por consumada la lucha de la independencia y firmado al día siguiente el acta de independencia. Por eso le digo que realmente la consumación de la independencia es el día 28 de septiembre. Hoy se señala la entrada del ejército trigarante. Está en la línea telefónica el doctor José Manuel Zunzunegui. Él es doctor en humanidades, escritor, historiador, académico, conferencista, mi amigo. Juan Miguel, qué gusto escucharte, muy buenas tardes. Es un buen motivo para entrar en contacto contigo y con la audiencia de Grupo Fórmula también. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Pepe, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias y encantado de estar aquí platicando contigo y con todo tu público.
Pues gracias, ¿no? Tú tienes la palabra. ¿Se ha logrado lo que se buscaba después de 200 años? Pues bueno, no, es decir, es bien interesante. Si uno se va al plan de Iguala, al plan de paz y libertad de Agustín de Iturbide, pues una de las cosas que Iturbide propone como una de las 3 garantías para el recién nacido México independiente era la unión de todos los mexicanos. Y pues hoy que se cumplen 200 años de la única y verdadera independencia y nacimiento de este país, pues es muy triste ver que estamos atrasadísimos con eso de la unión de todos los mexicanos. Y sí, es bien interesante y bien triste que lo podemos comparar, que 200 años después podamos hacer un comparativo y ver que estamos más o menos igual. Porque en el momento de independencia, pues de pronto habría que ver que hay... A ver, creo que en la escuela nos dijeron una cosa muy mal contada que todos arrastramos, ¿no? Nos contaron que hubo una guerra de independencia que duró 11 años, que la empezó Hidalgo y que la terminó Iturbide. Entonces hay que empezar por entender que eso no es cierto. Hay que entender que hubo un proceso de más de 11 años, que empieza en 1808 y acaba hasta 1824, cuando nace la República Mexicana. Y que en este proceso de casi 15 años hubo muchas guerras distintas. Y que la guerra y el movimiento, más bien el movimiento, porque no es guerra de Iturbide, no tiene nada que ver con el movimiento de Hidalgo ni con el de Morelos, ni es la continuidad de estos movimientos, ni es aquello que tanto nos contaban de que Iturbide, que siempre estuvo en contra de los insurgentes, se cambió de bando y se hizo insurgente, porque eso tampoco pasó nunca. Iturbide siempre repudió, y lo decía con toda claridad, a la causa insurgente por sus métodos violentos. De pronto es bien importante recordar que Miguel Hidalgo pues tuvo que recurrir al rencor y al odio social como motivación, porque para poder tener una turba de 80,000 personas levantadas en armas para que Miguel Hidalgo pudiera cobrar sus venganzas personales, pues le ofreció a la gente saqueo, robo. A ver, Miguel Hidalgo salía a las casas de las ciudades que tomaba, de los ricos, y aventaba dinero y monedas de los balcones y les gritaba: coged, hijos, que todo es vuestro, coged lo que os han robado. Es decir, él ya había inventado el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y en general la motivación fue el rencor social, que si bien Morelos prohibió el rencor social, pues la verdad es que el momento más violento de toda la insurgencia es el periodo de Morelos, entre el 10 y el 15. En cambio, Iturbide, que siempre dijo que estaba de acuerdo con la independencia, pero no con los métodos violentos, encuentra una posibilidad en 1820, que hay una revolución liberal en España que hace que el rey firme una constitución liberal, que la élite de Nueva España no está de acuerdo con esa constitución. Y en realidad surge un movimiento completamente distinto en mayo de 1820 con la élite de Nueva España. Iturbide se acaba convirtiendo en el comandante de este ejército insurgente, trigarante, con el apoyo de la élite, pero logra algo muy importante, Pepe, porque cuando su encomienda como comandante del ejército era derrotar, asesinar o lo que fuera a Vicente Guerrero, el único insurgente sobreviviente que queda levantado en armas, Iturbide dice: a ver, los únicos dos que podemos pelear ahorita soy yo con mi ejército realista y Guerrero con su ejército insurgente. Si nosotros dos nos unimos, pues ya no hay nadie que pueda pelear con nadie. Y le empieza a mandar cartas a Vicente Guerrero. Y es muy importante, porque sobre todo ya en cómo simbolizamos la historia hoy en día, pues Iturbide representa al criollo de clase alta, blanco, aristócrata, etcétera, mientras que Guerrero, mulato, insurgente, seguidor de Morelos, pues representa, al pueblo, a las clases bajas, a los más desposeídos. Lo que logra Iturbide es que los antiguos insurgentes se le sumen a él, que ya comanda a los grandes del ejército realista, va convenciendo a todos los militares realistas de que se sumen a su causa, de que la independencia es inevitable, con una frase tan bonita que cuando firma los tratados con Juan de Mojú, que dice que esta independencia de España debe ser desatar el nudo sin romperlo, porque le dice Iturbide, porque hablamos español, porque España creó la Nueva España, porque compartimos cultura, porque compartimos lengua, hay que desatar el nudo sin romperlo, ¿no? Y que entra al mando de 17,000 hombres a la Ciudad de México de todas las clases sociales, españoles, criollos, mestizos, mulatos, indios. Logra esta unión de todos los mexicanos, que es muy importante. O sea, él logra que los de abajo, que solamente habían encontrado el camino de la guerra y de la violencia y del robo y el saqueo que les propuso Miguel Hidalgo,
se pudieran unir a una causa que ya no incluyera todo eso, porque dice, no podemos construir una nación basada en el rencor, que tristemente es lo que se intenta. Y entonces me parece que es un simbolismo hermoso, porque logra unir a todos los que pudieron haber peleado, a todos los que tenían ideas distintas, pero que todos tenían una cosa en común, y era la idea de que existiera este México independiente. Entonces, creo que es bien importante recordar a Iturbide, 200 años después, que una vez más se usa el rencor y la violencia como motivación política, pues recordar al hombre que hace 200 años convocó a la unión de todos los mexicanos. Ahora, una pregunta, Juan Manuel Zunzunegui. Agustín de Iturbide no ha sido precisamente consentido de la historia. Ha sido señalado como villano en gran parte, y la pregunta es clara: ¿por qué se celebra más el inicio de la consumación de la independencia? El inicio que la consumación de la independencia, quise decir. Pues mira, eso tiene que ver con que la historia es una construcción de narrativas que siempre se hacen desde el poder y siempre según los intereses de los poderosos. Entonces, a ver, cuando Iturbide entra triunfante, declaran que ese es el día más feliz de la historia, lo proclaman padre de la patria y todo lo demás. Sin embargo, desde que Iturbide toma el poder, bueno, desde que Iturbide lidera y luego le ofrecen el trono imperial y el Congreso vota por él y todo lo demás, los antiguos insurgentes que se aliaron a él y le juraron lealtad, pues empiezan a traicionarlo: Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Antonio López de Santana, Guadalupe Victoria, todos guiados por un espía norteamericano, el infame Joel Robert Poinsett. Claro, Joel Robert Poinsett, como espía gringo, él lo que quiere es un México débil, fragmentado y en guerra, no un México poderoso que le haga sombra a Estados Unidos. Y entonces, pues opta por derrocar a Iturbide, bueno, por alborotar a los insurgentes para que derroquen a Iturbide. Hace falta una bandera, y esa va a ser la de la República. Una vez que los republicanos toman el poder, pues justo es, triunfó la República, los republicanos somos los buenos, cualquiera que no sea republicano, como un imperialista, es por añadidura malo. Y son estos primeros republicanos, muertos de miedo por Iturbide, los que deciden declararlo traidor a la patria en el Congreso. Y son estos los que empiezan a crear la primera narrativa histórica donde Iturbide es traidor. Pero luego hubo iturbidistas en el poder, como Anastasio Bustamante, que incluso fue el que mandó recoger los restos de Iturbide de Padilla, Tamaulipas, e inhumarlos solemnemente como héroe en la Catedral Metropolitana. Y mientras los iturbidistas, o Antonio López de Santana, que lo admiraba mucho, tuvieron el poder, la figura de Iturbide una vez más fue rescatada. Pero luego tenemos nuestra guerra civil, la guerra de reforma, liberales contra conservadores. Ganan los liberales, estamos hablando de Benito Juárez, liberales, republicanos, y una vez más se hace una narrativa histórica donde la tontería a la que jugamos hasta hoy, que pretendemos que lo que queremos hoy lo hemos querido siempre, ¿no? Como hoy somos república, siempre quisimos ser república. Y entonces Juárez desarrolla la narrativa donde todo aquel que no es republicano, pues es un traidor, y pues otra vez le toca a Iturbide pagar eso. Y bueno, pues Juárez gobierna 15 años, y luego el sucesor de Juárez, que tampoco nos cuentan bien la historia en este país, pero pues el gran sucesor de Juárez, que es Porfirio Díaz, que siempre luchó del lado de Juárez, mantiene esta narrativa que, si bien rescata un poco Iturbide, Porfirio Díaz, pues bueno, se concentra todo en la narrativa juarista. Y después de la revolución, al final hay que entender la revolución como una gran guerra de clases, donde toma el poder un partido de gente que viene de abajo, de los que han sobrevivido a la revolución, y se establece la narrativa histórica actual, particularmente en tiempos de Lázaro Cárdenas, y pues otra vez es pretender que los valores del siglo XIX y los del XX, con 100 años de diferencia, son los mismos, y se hace esta narrativa que otra vez te declara que Iturbide es traidor, hasta llegar al grado máximo, ¿no? Que Luis Echeverría, por decreto presidencial, declara abolida la estrofa del himno nacional dedicada a Iturbide, y declara que el consumador de la independencia es Vicente Guerrero, cuando, pues a ver, Iturbide negocia con O'Donoghue, firma los tratados de Córdoba, le manda cartas a Fernando VII, entra triunfante a la capital, recibe el poder, firma el acta de independencia, es el hombre que nos dio patria, libertad, bandera, nombre del país, porque es Iturbide el que le pone México. Pero pues así en este país, y por decreto de Echeverría, el consumador fue Guerrero, y como ahorita lo que tenemos es Echeverría 2.0, pues entonces obviamente estamos en la misma narrativa. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Está la Cuarta Transformación reescribiendo, al rescatar la figura de Iturbide, está reescribiendo también la historia? Pues
yo no sé si están rescatando la figura de Iturbide. Yo creo que más bien están haciendo, a ver, siempre les ha gustado el show, entonces no vamos a perder la oportunidad de que el 27 de septiembre México cumple 200 años y pues entonces hay que hacer algo, ¿no? Ahora, este gobierno, desde que llegó al poder, empezó a recitarnos otra vez constantemente la mentira de Vicente Guerrero como consumador, ¿no? Me extrañó ver un billete conmemorativo de 100 pesos donde aparece el Arco del Triunfo por el que entra Iturbide a la Ciudad de México, pero luego no me extrañó ver una moneda conmemorativa de la consumación donde aparecen 3 hombres que no consumaron la independencia, ¿no? Hidalgo, Morelos y Guerrero. Y, a ver, hay un solo consumador de la independencia, dice Agustín de Iturbide, y como lo que platicábamos hace no mucho sobre Colón, Pepe, no te tiene que caer bien Iturbide, pero los hechos son los hechos, la historia fue la que fue, y pues el hombre al que le debemos la independencia es Agustín de Iturbide. No tiene que caerle bien a uno, pero si nos vamos a los simbolismos de la historia, es bien interesante que veneramos casi como santo a Miguel Hidalgo, a un hombre lleno de rencor, que nunca proclamó la independencia, que comenzó un movimiento por una cuestión de venganzas personales, que promovió el saqueo, el odio, la violencia, los incendios, las violaciones, que comenzó un movimiento que no terminó porque él duró 4 meses luchando, ¿no? Y que así como veneramos el conflicto, no seamos capaces de reconocer al hombre ilustrado y culto que sin conflicto y declarando la paz y acabando con la guerra, logra unir a todas las partes en conflicto en una sola causa. Esto es lo que hace Iturbide. Que hoy en día veneremos al viejito revoltoso y despreciemos al hombre culto, negociador, habla mucho de lo que somos, pero habla mucho también de las intenciones de una narrativa histórica que evidentemente nos quiere conflictivos y violentos. Pues te agradezco mucho, Juan Miguel, a esta evocación para subrayar la importancia de esta fecha que hoy se conmemora, aunque realmente la firma fue al día siguiente, fue mañana, hace 200 años. Gracias, doctor, gracias, Juan Miguel Zunzunegui, como siempre, eres bienvenido. Un placer, muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a Juan Miguel Zunzunegui, doctor en Humanidades, escritor, historiador, académico, 200 años de la consumación de la independencia. Permítame una pausa muy breve, volvemos. Tendremos contacto con mi compañera Sara Pablo. Simplemente le adelanto que el Papa Francisco hoy envió un mensaje a través del arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, con motivo justamente del bicentenario de la consumación de la independencia de México. Hemos en esas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo, hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. En esa misma perspectiva, tampoco se pueden ignorar las acciones que en tiempos más recientes se cometieron contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano, provocando con ello un profundo sufrimiento. Pero no evocamos los dolores del pasado para quedarnos ahí, sino para aprender de ellos y seguir dando pasos en vistas a sanar las heridas, a cultivar un diálogo abierto y respetuoso entre las diferencias y a construir la tan anhelada fraternidad, priorizando el bien común por encima de intereses particulares, las tensiones y los conflictos. En este mensaje le digo, leído por el arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, el Papa se ha disculpado con México por los excesos que se cometieron durante el proceso de evangelización, pero también le pide sanar las heridas y no evocar los dolores del pasado para quedarse en ellos. Mensaje que hoy tuvo importancia aquí en México. Y justamente hoy el Banco de México, con motivo de esta fecha, presentó 6 monedas conmemorativas para celebrar el bicentenario de la consumación de la independencia. Son monedas con denominaciones de 10 y 20 pesos, mismas que hoy se pusieron en circulación. La secretaria de
Economía, Tatiana Cloutier, anunció que van a ser 6 monedas en total las que se van a lanzar para festejar estos 200 años de la consumación de la independencia. Podernos sumar al programa de festejos con los que el gobierno federal promueve la celebración de 3 grandes conmemoraciones de gran significado para la historia de nuestro país. Agradecemos enormemente al Banco de México la realización de las mismas, las de los 700 años de la Fundación Lunar de México Tenochtitlan, la de los 500 años de Memoria Histórica de México Tenochtitlan y el Bicentenario de la Independencia Nacional. Dichos acontecimientos hacen del año 2021 el año de la grandeza de México. Estas monedas de 20 pesos son bimetálicas, de forma dodecagonal, con una imagen latente, así como un microtexto como elementos de seguridad. Las monedas de 10 pesos son de plata y de forma circular, son de edición limitada, por lo que solo podrán adquirirse en instituciones de crédito, en la Casa de Moneda de México y en el Museo Interactivo de la Economía. Por cierto, esto viene a complementar la presentación la semana pasada de manera oficial del nuevo billete de 20 pesos, el cual se pone a circular precisamente a partir de hoy. Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, encabezó la develación del nuevo billete de 20 pesos, que tiene una característica única, es mixto, horizontal en el anverso, vertical en el reverso. Pero vamos contigo, Sara Pablo, vamos contigo con la mañanera y la presencia del presidente de la República en el Instituto Nacional de Antropología, en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Sara, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. La jornada del día de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, dedicada al bicentenario de la consumación de la independencia. Hoy, justamente, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, señaló que la restitución de piezas extraídas ilegalmente representa un esfuerzo sin precedente en la diplomacia cultural de México, con un trabajo de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Antropología y las embajadas. De diciembre del 2018 a la fecha se han repatriado 5.746 bienes, de los cuales 5.149 son arqueológicos y 597 históricos. Además, apenas el pasado 16 de septiembre, cuando se realizaba el desfile militar en México, pues recibió la noticia desde Italia que se logró detener una subasta de 17 piezas arqueológicas mexicanas. Todas han sido aseguradas y están en proceso de repatriación. La secretaria de Cultura señaló que recuperar lo perdido, lo robado o lo secuestrado se convierte ahora en un acto impostergable, pues lo que para algunos es simple ornato, para otros tiene solo un valor monetario. Para México representa el rastro y la memoria de nuestros antepasados. De diciembre de 2018 a la fecha se han repatriado 5.746 bienes, de los cuales 5.149 son bienes arqueológicos y 597 históricos. En el Salón Tesorería, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de placa al general de brigada Roberto Ricardi. Ahí el presidente dijo que esto que se hace pues también va a replicarse en nuestro país. Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, el presidente de la República anunció la creación de un cuerpo especial de la Guardia Nacional para la recuperación de piezas históricas. Imagínense si todos los países contáramos con esta misma corporación dedicada a la recuperación de piezas robadas que pertenecen al patrimonio cultural, artístico de los distintos países del mundo. Importante que se vea. Nosotros ya vamos a seguir el ejemplo de Italia, ya he dado la instrucción para que en la Guardia Nacional se constituya un equipo especial para lograr este propósito. El presidente
presidente de la República, después de entregar en el Salón Tesorería justamente esta condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de placa al general de brigada Roberto Ricardi, estuvo inaugurando esta exposición en el Museo de Antropología e Historia. Un poco más temprano el canciller Marcelo Ebrard explicó que se trata esta distinción entregada al general de brigada Roberto Ricardi de la más alta condecoración que otorga el Estado mexicano a un extranjero, y es por su labor en la recuperación y restitución de piezas arqueológicas prehispánicas y obras de arte mexicanas. En el caso de nuestro país, gracias a sus gestiones, han sido restituidas 74 piezas arqueológicas. ¿Por qué se otorga esta condecoración, que es la más alta, al general de brigada Roberto Ricardi, comandante de los Carabineros para la protección del patrimonio cultural de Italia? Se otorga porque el general de brigada Roberto Ricardi ha ejercido un liderazgo muy activo en apoyo para la salvaguarda y devolución del patrimonio sustraído ilícitamente de nuestra nación. Por esa razón, el día de hoy México le reconoce, general, su gran labor, su compromiso con la causa mexicana de impedir la sustracción ilícita y el tráfico de nuestro patrimonio histórico y cultural. Muchas gracias. Justamente Roberto Ricardi, quien colabora con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en un proyecto de creación de cascos azules culturales, agradeció esta condecoración. Este reconocimiento premia el trabajo de mi unidad, los carabineros italianos, para la tutela del patrimonio cultural. Y entonces, permítame una palabra. Nosotros solo cumplimos con nuestro deber, nada más. Creemos en lo que hacemos, esto sí, profundamente. Cada vez que recuperamos un artefacto de valor histórico o artístico, es una pieza de identidad, de memoria colectiva que regresa. Y este es otro premio maravilloso. Es la marcha de la humanidad, como enseñó el maestro David Alfaro Siqueiros. Por este aniversario, señor presidente, le deseo a México un futuro más brillante, si es posible, que su glorioso pasado. Muchísimas gracias. Pues parte de lo ocurrido esta mañana con las actividades del presidente López Obrador. Importante mensaje, el del Roberto Ricardi, el general de la Brigada Italiana de los Carabineros, que recibe hoy la condecoración de la Orden del Águila Azteca, la placa y el diploma, desde luego. Muchas gracias, Sara Pablo, que estés muy bien. Buenas tardes, Pepe, hasta luego. Hasta luego, gracias. Buena tarde, nos permite una pausa muy breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Ya llegó la cifra de contagios proporcionada diariamente por la Secretaría de Salud a nivel federal. En las últimas 24 horas, México sumó 230 nuevas muertes por el COVID-19. Son 3.007 casos de contagio. Se acumulan 3.635.000 contagios y 275.000 muertes, poquito más, es lo que está informando la Secretaría Federal de Salud. ¿Qué está pasando en el Senado de la República, Israel Aldave? Nos damos cuenta que senadores como Germán Martínez de Morena, Gustavo Madero del PAN, Emilio Álvarez y Casa Independiente, Alejandra León Gastelum, están buscando conformar una nueva bancada que llevaría por nombre Grupo Parlamentario Plural, lo cual se va a hacer formal y público mañana a las 10 de la mañana, Israel. Te escuchamos con mucha atención. Sí, así
Así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. 5 senadores de distintos partidos políticos pues se revelan y afirman, Pepe, que van a conformar lo que tú ya adelantabas, la bancada plural. La presentaron este día, Pepe, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta una hoja de 5 cuartillas en la que hacen patente su intención de crear este nuevo grupo parlamentario que no tendría color y mucho menos una filia partidista. En el documento, Pepe, argumentan que los ciudadanos no se sienten bien representados y aseguran que este grupo tendría como principal herramienta el diálogo sin falsos protagonismos. De acuerdo, Pepe, a la ley no se puede crear como una nueva bancada, ya que estas solamente pueden ser constituidas al inicio de cada legislatura. En el caso del Senado, este proceso se llevó a cabo en septiembre de 2018, pero lo cierto, Pepe, es que con esta intención la mayoría parlamentaria perdería 3 votos fundamentales en la discusión de temas que requieren de mayoría calificada. Los que ya no quieren estar o formar parte de esta autollamada bancada de la Cuarta Transformación, tú lo señalabas, Pepe, son Germán Martínez de Morena, quien se ha convertido en una voz crítica al interior de este grupo parlamentario, Nancy de la Sierra y Alejandra León del Partido del Trabajo, aliado de la mayoría, el panista Gustavo Madero, personaje incómodo en el panismo, y Emilio Álvarez y Casa, quien no formaba parte de ninguna bancada. Con esto, Pepe, como tú muy bien lo señalabas, pues será el día de mañana cuando den a conocer a través de una conferencia de prensa que se va a llevar a cabo en el patio del Federalismo, en las instalaciones de la Cámara Alta, en donde se van a dar mayores detalles sobre esta intención política de crear un nuevo equilibrio de fuerzas en esta Cámara del Congreso de la Unión. Aún no se sabe, Pepe, si se les va a permitir trabajar a través de este grupo, pero los llamados desde ahora plurales pues ya cuentan, Pepe, con redes sociales y donde van a dar a conocer precisamente toda la información respecto a esta nueva bancada que, como te lo comentaba, Pepe, pues busca un nuevo equilibrio de fuerzas políticas al interior del Senado de la República, Pepe. Mañana van a dar a conocer mayores detalles estos 5 legisladores de los llamados Grupo Plural. A ver, Germán Martínez de Morena, Gustavo Madero de Acción Nacional, Alejandra León y Nancy de la Sierra del Partido del Trabajo y Emilio Álvarez y Casa, que no tiene problema porque es senador independiente. Son los 5 senadores que deciden integrar el grupo parlamentario plural. Así es, Pepe, como tú muy bien lo señalas, en el caso de Germán Martínez, ya lo comentábamos, Pepe, pues él no es bien visto por el llamado grupo de los duros de Morena, no se le perdona su pasado panista. En el caso de las petistas Nancy de la Sierra, ella también, Pepe, ha sido crítica, incluso ha votado en contra de algunas iniciativas que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, por supuesto, han sido respaldadas por el grupo de Morena. Alejandra León, Pepe, también del Partido del Trabajo, incluso renunció a su al Movimiento de Regeneración Nacional, pues se enojó, Pepe, porque no le tocó la candidatura a la alcaldía de Mexicali. Gustavo Madero también, por su parte, en el Partido Acción Nacional, pues es un personaje incómodo luego de que perdiera la candidatura al gobierno de Chihuahua y ha sido en los últimos días pues muy crítico con el proceso de elección de la nueva dirigencia panista que busca precisamente Marco Cortés. Y como lo señalabas, Pepe, Emilio Álvarez y Casa, aunque llega como senador por parte del Movimiento Ciudadano, él desde el inicio de esta legislatura se convirtió en el senador sin grupo parlamentario y ellos son 5, Pepe, los 5 senadores que buscan conformar este llamado grupo plural. Esperemos mañana para que brinden mayor explicación. Muchas gracias, Israel. Aprovecho que estás en la línea. Hubo una reunión donde estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto Álvarez, estuvo también Ricardo Monreal y estuvo Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Para qué se reunieron? ¿Nos puedes decir? Porque tengo muy claro que ayer Ricardo Monreal en San Luis Potosí, en el contexto de la toma de posesión del nuevo gobernador del estado, dijo que él estaba puesto y dispuesto a lanzarse a la presidencia de la República, que no le apura ninguna otra cosa por el momento más que seguir su trabajo como presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República y él que lo apunten, que no lo borren, que no lo quiten de la lista. Te pongo cómo lo dijo.
Quiero decirle con toda contundencia, me he preparado, estoy preparado, estoy en la plenitud de mi lucidez, de mi inteligencia y de mi experiencia, y creo que puedo profundizar el cambio y esta transición política que inició el presidente López Obrador. Puedo ser el mejor y el más auténtico continuador de este proceso democrático que está viviendo México. Por eso es que en su momento me inscribiré y participaré con las reglas que fije Morena para poder ganar la candidatura y luego la presidencia de la República. Esto, Israel Aldave, esto lo dijo Monreal en el contexto de la rendición de protesta de Ricardo Gallardo como nuevo gobernador de San Luis Potosí. Ricardo Gallardo llega con el apoyo del Partido Verde, justamente, y de Morena también, a gobernar en medio de una tormenta de especulaciones y demás sobre su pasado. Pero la reunión de hoy fue con el secretario de Gobernación y con Claudia Sheinbaum, porque evidentemente Monreal y Sheinbaum pues traen sus problemas, traen sus diferencias. Cuéntanos, por favor. Sí, con gusto, Pepe, y fíjate que de acuerdo a la información oficial se argumentó que esta reunión entre el secretario de Gobernación, Ricardo Monreal, y la jefa de gobierno, pues que tuvo como objetivo, Pepe, pues hablar sobre la agenda legislativa de la capital del país. Por supuesto, nadie se ha creído este argumento, Pepe, ya que de entrada, pues hay un Congreso constituido en la Ciudad de México y el Senado de la República, pues nada tiene que ver con la agenda que busca impulsar la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, Pepe, pues todo mundo dice que tuvo que ver esta reunión con lo que tú ya señalabas, pues estas intenciones tanto de Claudia Sheinbaum como del propio Ricardo Monreal Ávila de ser los sucesores del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2024. Sin embargo, pues se argumenta que solamente se habló de temas legislativos, Pepe. Sí, cómo no. Digo, claro que sí. Te agradezco mucho, que estés bien. Muy buenas tardes, Pepe. Vamos a creerles de entrada. Claro que sí. Muchas gracias, Israel Aldave, por la información, y muy buena cobertura la tuya y la de Cristian Ramírez en todo el tema que tuviste a bien informarnos desde Ciudad Acuña, Tamaulipas, con el tema de la crisis de los migrantes haitianos. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, Pepe, por el reconocimiento. Buenas tardes. A ti, por supuesto, un trabajo desde luego distinguido. Y fíjese usted que Gibran Ramírez Reyes, él es un declarado seguidor de la Cuarta Transformación, fue aspirante a dirigir, a presidir los destinos de Morena, compitió, perdió, no salió, no lo apoyaron, en fin. Tuvo una conferencia en Chihuahua, y en esa conferencia en Chihuahua, Gibran habló de que Morena es el partido más autoritario de México. Durante esta reunión con militantes de Morena allá en Chihuahua, dijo que tenemos que reconstruir la democracia de Morena, porque ahora es una lástima decirlo, Morena es el partido más autoritario de México, y no porque yo esté en Morena o porque algunos de ustedes estén en Morena no lo tengamos que aceptar. Dijo que la transformación que encabeza López Obrador está en riesgo si continúan los autoritarismos. Dignidad ofendida. Es una dignidad que tenemos que recuperar. Y del mismo modo tenemos que reconstruir la democracia de Morena, porque ahora es una lástima decirlo. Morena es el partido más autoritario de México. Y no porque yo esté en Morena, porque algunos de ustedes estén en Morena, no lo tenemos que aceptar. Gibran visitó, le digo, los comités de Saucillo, Buenaventura, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Huachochi, allá en Chihuahua, y dijo que todos están en el ánimo de no permitir más imposiciones y reconstruir la democracia de Morena. Recargados de ánimo, seguimos recorriendo todo el norte. Evidentemente, el mensaje trae destinatario. Si pensó usted en Mario Delgado, acertó. ¿Y qué pasa con Claudia Sheinbaum? Que además este fin de semana pues salieron asuntos que no creo que le agraden demasiado. Mencionaron que su hija Mariana Imaz Sheinbaum recibió una beca del CONACYT para estudiar en el extranjero, y hoy la jefa de gobierno contestó a todo esto. Raquel Flores, te escuchamos, adelante. Pepe, gracias, muy buenas noches. Y hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió que la beca que le otorgó el CONACYT
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a su hija Mariana Imaz Sheinbaum entre el 2019 y 2020 para estudiar en el extranjero, la obtuvo por mérito propio y no por influencias. Luego de que en redes sociales se difundiera que la hija de Claudia Sheinbaum recibió más de $1 millón de beca por parte del CONACYT para estudiar en el extranjero, la mandataria local condenó que se ataque a los familiares de funcionarios públicos. Dijo que en su gobierno tanto ella como quienes trabajan en la administración pública pues lo hacen como cualquier ciudadano, como es el caso de su hija, de la cual dijo se siente muy orgullosa, así lo expuso. Condeno que cualquier persona que sea pública utilicen esto con las familias, pero en particular con relación a mi hija, repito, me siento muy orgullosa. Es una joven que pudo acceder al doctorado y tuvo una beca de CONACYT desde 2016, ahí cuando me espiaba Peña Nieto con Pegasus, ahí más o menos por esa época. O sea que no hay ninguna influencia ni mucho menos. Pepe, Claudia Sheinbaum rechazó que durante la actual administración se duplicara el monto de la beca para su hija, ya que los estudiantes pueden dar clases en las mismas escuelas, de ahí obtienen también recursos. Dijo que ella recibe una beca normal como cualquier otra persona que ha estudiado en el extranjero. Nuevamente dijo que ellos no acostumbran ser así y no se usa ningún tipo de influencia. Por lo pronto dijo que Claudia Sheinbaum va a hacer fila como cualquier otro ciudadano a los trámites que tenga que realizar. Todo esto, Pepe, se genera por la polémica de la denuncia que hizo la Fiscalía General de la República contra un grupo de científicos por el uso indebido de recursos públicos y delincuencia organizada. Y bueno, hoy tocó a la hija de Claudia Sheinbaum, que se hablaba en torno a estas becas del CONACYT. Lo que te puedo reportar, Pepe. Sí, Raquel, esa beca se habría otorgado, el dinero lo había recibido Mariana Imaz Sheinbaum, la hija de Claudia Sheinbaum, lo había recibido entre 2019 y 2020 como parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por $1,012,436 por concepto de subsidios para capacitación de becas. Vaya discusión. El tema de CONACYT también sigue dando mucho de qué hablar por la persecución contra 31 miembros de este CONACYT, entre ellos varios exfuncionarios, el director, la directora del Fondo de Ciencia y Tecnología, en fin. Hablaremos de esto con Rafael Cardona, si me acompaña después de un momento. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. La Fiscalía General de la República trasciende, investiga a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Bulla, tras una denuncia del juez Gabriel Regis López por desacato a un mandato judicial. Estoy leyendo aquí el boletín. La carpeta de investigación fue iniciada en octubre de 2020, pero fue hasta el 21 de junio pasado que la Fiscalía General de la República solicitó diversos documentos al juez para integrarlos al expediente. Esto se deriva de que CONACYT desconoció la relación jurídica con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, por lo cual los integrantes de la mesa directiva de ese foro tramitaron un amparo. El juez concedió una suspensión para que el CONACYT entregara recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico para seguir operando mientras se resolvía el amparo. Sin embargo, no se acató el ordenamiento. Usted sabe que integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como miembros del CONACYT, entre ellos el exdirector Enrique Cabrero, están siendo perseguidos por la Fiscalía General de la República, acusados de haber dispuesto recursos del erario para obras no fundamentales, para situaciones de lujos y de gastos excesivos, de representaciones personales, etcétera, etcétera. Eso es lo que está generando un problema grave. Ya está Juan Antonio Jiménez. Adelante, Juan Antonio. Gracias, Pepe. El 16º juez de distrito de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, denunció a la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Bulla, por el delito de desacato judicial.
La investigadora desconoció el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en septiembre del 2019, por lo que miembros de dicho foro decidieron pedir un amparo, por lo que el juez de distrito resolvió que el CONACYT tenía que seguir entregando los recursos a precisamente este cuerpo para operar mientras se resolvía esta orden. El CONACYT no entregó el dinero por varios meses, lo que hizo que incurriera en desacato judicial, por lo que la Fiscalía General de la República abrió una investigación por este hecho ocurrido en marzo del 2020, y ya hasta junio de ese mismo año fue que se determinó que el CONACYT sí incumplió con la suspensión. El juicio escaló la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió que los recursos del foro eran completamente legales hasta el ejercicio fiscal del 2019, ya que en el 2020 se disolvió el foro por una reforma legal interna que hubo en el CONACYT, aunque de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las transacciones entre el foro y el Consejo no estaban en orden, por lo que abrieron una investigación en contra de la titular, María Elena Álvarez Bulla. Pepe, el reporte. Te agradezco la información, Juan Antonio. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Y por cierto, el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM considera que los señalamientos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado son improcedentes. Me refiero a la persecución contra los 31 integrantes del CONACYT que están siendo perseguidos por la Fiscalía General de la República. En una carta, los miembros del Colegio de Directores y Directoras de las Facultades de la UNAM arremetieron contra la condena a priori de los científicos e investigadores por parte de instancias del sector público, sin escucharlos y sin que exista la garantía de un debido proceso que debería implicar la presunción de inocencia y la correcta impartición de justicia. Este caso se remonta a 2019, cuando CONACYT canceló el financiamiento al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es una asociación civil, al considerar que éste realizaba funciones que ya estaban a cargo del Consejo, del CONACYT. En respuesta, el foro promovió un amparo ante la Suprema Corte de Justicia, que fue desechado. CONACYT acusó entonces que entre 2013 y 2018 se aplicó un esquema a través del foro para recibir alrededor de 240 millones de pesos para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores. Por ello, denunció a 31 científicos e investigadores que encabezaban los comités técnicos de administración, a través de los cuales se aprobaron los proyectos que a su vez se asignaban al foro. La FGR atrajo el caso en agosto y solicitó órdenes de aprehensión contra los acusados, los cuales se las han negado un juez ya hasta en 2 ocasiones. Un verdadero escándalo el que ha sucedido. Héctor Herrera, tú tienes más detalles de la postura que fijó el Colegio de Directoras y Directores de Facultades de la UNAM. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto esta tarde. Efectivamente, fíjate que este es un suceso pues inédito pues en la vida de la Universidad Nacional, porque esta acusación de delincuencia organizada de la Fiscalía, de manera particular contra esos 31 académicos, pero también contra Enrico de Cabrero, quien fungiera como director de CONACYT, pues está tocando, de hecho, Pepe, las cifras en la máxima casa de estudios, ya que recientemente fue nombrado como integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional. Nunca antes, Pepe, un integrante de la Junta de Gobierno había sido señalado por la justicia, y es que, de acuerdo, como ya lo has mencionado, pues la Fiscalía, entre el CONACYT y el Foro Consultivo, pues existía, de acuerdo con la Fiscalía, una organización criminal comandada, dicen, por 9 exfuncionarios, cuyos delitos podrían alcanzar hasta 82 años y medio de prisión. El hecho es que hoy, pues en pleno, en una carta que se hace pública, el Colegio de Directoras, Directores, Facultades, de Escuelas de la Universidad, pues están sumando su apoyo hacia estos científicos, funcionarios que están siendo acusados, y están respaldando también, por supuesto, la posición, el posicionamiento del rector Enrique Graue sobre este tema. De hecho, los firmantes de esta carta explican que dedicarse a la tarea de difundir y generar conocimiento, ya sea cultural o científico, surge de una confluencia, de una verdadera vocación y de un compromiso social, y que aquellos que se dedican o que dedican su vida, Pepe, a la docencia, a la investigación, a la difusión, pues se rigen bajo los más estrictos códigos de conducta de las instituciones a las que pertenecen, pero también de valores
que han sustentado el desarrollo, la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico del país. En esta carta, los que firman dicen estar conscientes de la confianza que se ha depositado en ellos por parte de la sociedad mexicana y que, bueno, financiar las actividades de todos los académicos, de todos los pues que se dedican a esas actividades, por lo que ejercen de manera transparente desde esta perspectiva los recursos que se les asignan en el marco de la ley, aplicando las mejores prácticas nacionales e internacionales, y dicen que ellos son en todo momento auditados, fiscalizados de forma cotidiana y estricta por todos los órganos que pertenecen al Estado. De hecho, los directores Pepe están destacando esta preocupación por lo que consideran una acusación desproporcionada contra estos científicos, con estos funcionarios que trabajaron de manera específica en este foro consultivo científico y tecnológico, donde señalan que salta a la vista la improcedencia de estos delitos y el hecho de que no se ha escuchado a los imputados y que no existe pues una garantía de proceso. Los firmantes aseguran, se suman a esta pues desconfianza y a también rechazan que llaman linchamiento hacia los académicos y están respaldando esta posición que el rector hace unos días expresó, que resulta inaceptable pues tratar prácticamente a los científicos de este país como delincuentes. Pepe, el reporte. Muchas gracias, completo Héctor Herrera, nos queda muy claro. Que te vaya muy bien. Gracias, Pepe. Vamos a hablar de todo esto, vamos a comentar todo esto con Rafael Cardona después de una pausa muy breve. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos directamente al cristalazo con Rafael Cardona. Este asunto de los científicos del CONACYT, del sistema de investigadores, este asunto del foro de consulta tecnológica, la persecución de Gertz Manero, fiscal, contra los hombres a los que defiende la academia, la intelectualidad, la comunidad científica. Es un verdadero problema en el que está atravesado, claro, el tema de la presidencia de la República. Incluso Claudia Sheinbaum ha juzgado que esto es excesivo. No se diga el rector Enrique Graue, la comunidad científica en general. Rafael, es un enredo auténticamente, dicha la palabra, en su aplicación. Pues sí, Pepe, muy buenas noches. Mira, Pepe, yo si tuviera que buscar una imagen que me permitiera entender, bueno, no entender porque hay cosas que no se entienden, pero si me permitiera visualizar esto como algo en movimiento, yo me asomaría al vaso de una licuadora donde has echado tantas cosas que ya no sabes de qué va a salir el licuado. Ya no sabes qué hay ahí adentro. Porque están mezclados tantos elementos jurídicos, políticos, académicos, que el motivo original de todo esto ya queda tan confuso y tan lejano que parece ser mentira, pero es lo menos importante ahora. Ahora lo importante es saber qué va a pasar con las cosas inmediatas. Lo primero es qué va a pasar con esta investigación por desacato en contra de la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Quien debió darle dinero al Fondo de Ciencia y de Tecnología y no lo hizo. Eso es un desacato porque estaba en la ley. Bueno, más que, jurídicamente no, el desacato no es que no les dio el dinero, el desacato es que se los quitó. Ese es el... Bueno. Sí, pero para el proceso jurídico es muy diferente, según dicen los que entienden de leyes. Entonces, ella tenía la obligación de ministrar fondos para el foro consultivo. Ella se da cuenta de que el foro consultivo es un dispendio y representa una duplicidad con las funciones que tiene institucionalmente el Consejo y decide suspenderlo. O sea, decide desconocer la parte contractual de esa relación entre el foro y el CONACYT. Estas personas afectadas en su patrimonio institucional, su patrimonio como foro, dicen no podemos operar sin el dinero que el CONACYT nos tiene que dar. Van con un juez y le dicen al juez, oye, no nos están entregando lo que es obligación que nos den. Y el juez dice sí, que se los den. Pero la señora
que ya había convertido esto en una bandera política al servicio de la moralización de la administración pública y la lucha contra la corrupción a la cual la convoca el líder de su movimiento político, que es casualmente el presidente de la República, dice, no les doy nada, y háganle como quieran. Y estos le hacen como quieren y el juez le dice, denles. Se demora la solución de todo esto y no se les entrega el dinero hasta el día de hoy. Y entonces, ¿qué pasa después? Bueno, pasa que ella va con la fiscalía y le dice, estos señores han cometido todos estos delitos. La fiscalía se equivoca. Delictuosa, peculado, lavado de dinero, bueno, no sé cuántas delincuencia cosas. Organizada, lo único que les faltó fue terrorismo, ataques a la Vía Láctea, en fin, no sé cuántas cosas más. Y entonces eso genera una reacción de quien ve la vida pública sin los ojos fanáticos de una cruzada moralizante a la cual yo siempre le he puesto comillas. Y entonces dice los universitarios y el mundo relacionado con la investigación científica y con la docencia y con todos los demás funciones que tienen las instituciones públicas de divulgación y de construcción cultural. Oiga, esto es un exceso. Que se hagan auditorías, que se investigue el destino de los fondos, pero que no se les juzgue ni prejuzgue y que mucho menos se les linche. Y mientras estamos en ese asunto, aparece el presidente de la República con un pizarrón en donde empieza él, como un fiscal, a señalar todos los excesos y todos los abusos que aparentemente cometieron estos 21 investigadores. 31, perdón. Entonces, en este ambiente de crispación total, uno a veces no puede entender bien a bien el papel de fiscal. El fiscal Gertz, que para colmo, es un hombre relacionado con el mundo académico. Él fue rector de una universidad, de la Universidad de las Américas, no de la sede de Puebla, que ahorita está metida en otro problema peor, sino de la de aquí. Y entonces el señor Gertz dice, no, va con todo y yo sé lo que estoy haciendo y yo no me equivoco. Y entonces hoy ya no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, porque un desacato judicial es un delito. Omitir la obligación a la que te compele un mandato judicial es un delito. A una persona conocida de la señora Álvarez Bulla lo desaforaron cuando era jefe de gobierno por desacato a un amparo. Si se acuerdan, ¿no? El terreno, el Encanto, ¿te acuerdas? El Encino. El Encino. Ya después pasaron otras cosas, pero bueno, la potencia de un mandato judicial te puede llevar hasta ese extremo. No es el caso de ella porque ella no tiene ningún foro y no puede ser desaforada, pero sí puede ser detenida y sí puede ser consignada si es que esto avanza por los cauces institucionales debidos. O simplemente se busca, como yo creo que puede ocurrir, una solución política. Y la solución política podría ser dejar las cosas como estaban, suprimir el fondo en la próxima elaboración del presupuesto y hacer como que aquí no ha pasado nada y que cada quien se lleve su golpe y se quede con su defensa chueca, con su salpicadera rota. Pero si no se hace así, yo no me atrevo a decir cuál puede ser el final de esto, en lo cual ya han intervenido hasta dirigentes políticos de importancia relevante como el señor Monreal, que dice, bueno, si vamos a tomar partido, pues yo tomo partido por la universidad. ¿Qué tiene que ver la universidad con esto? Bueno, pregúntale al rector Graue y pregúntale al señor Cabrero, que es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Que es el máximo órgano de la máxima casa de estudios. Pues sí, que es el que pone y quita rectores. Entonces vamos a ver si están dispuestos a convertir esto, con perdón de la afroamericana expresión, en una interminable cena de negros, que por ahí es para donde yo la estoy viendo. Gracias, Rafael. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos permite una pausa muy breve. ¿Qué pasó en Alemania? ¿Qué pasó en Alemania con las elecciones de ayer? Pues que el candidato de la señora Angela Merkel, toda una institución, todo un símbolo político de Alemania, perdió. ¿Qué va a pasar ahora?
lo vamos a platicar, lo vamos a conversar con Beata Boina. Ella es doctora en Relaciones Internacionales, profesora del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, ex embajadora de Polonia en México, conocedora de estos temas profundos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Le recuerdo este domingo, ayer, los alemanes acudieron a las urnas para definir al sucesor, porque va a ser hombre, de Angela Merkel, esta mujer icónica, símbolo de poder y de fuerza, no solamente en su país, sino prácticamente en Europa y en todo el mundo. ¿Qué fue lo que pasó ayer en esta elección? Que no ganó el partido de Merkel, no ganó el delfín de Merkel. Alemania a la busca de un canciller. El resultado electoral de este domingo en Alemania ha alterado el tablero del país de mayor peso político y demográfico de Europa. El Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz inicia ahora unas negociaciones que se vislumbran tan largas que el propio candidato socialdemócrata se felicitaría si llegan a un acuerdo antes de 3 meses. En primer lugar, mi idea es que seamos muy rápidos en conseguir un resultado para este gobierno y que sea antes de Navidad, si es posible. Tenemos claro que hemos recibido un mandato para intentar formar un gobierno compuesto por los partidos que han ganado las elecciones. Los Verdes de Annalena Baerbock son la tercera fuerza política de Alemania, han sido los que más han subido en resultados y son ahora factor decisivo en la negociación con socialdemócratas y democristianos. Ambos intentarán ganarse su voto. El Partido Liberal, con Christian Lindner a la cabeza, es ahora también pieza clave para que la socialdemocracia y los democristianos puedan llegar a la Cancillería. Va a pasar mucho tiempo, 3 meses, para que haya una definición clara, un acuerdo entre partidos. Esto nos lo explica Beata Boina. Ella es doctora, profesora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Beata, muchas gracias por estar con nosotros. Estuvimos el pasado viernes en el antecedente. Ahora ya ocurrió la elección, ya viste los resultados. Coméntanos, por favor, cómo la ves luego de lo ocurrido. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Un gusto saludarte a ti y la audiencia. Efectivamente, ya estamos después del domingo electoral en Alemania y la verdad es que los resultados coinciden bastante con las previsiones. En este sentido, pues efectivamente, los democristianos, el partido CDU perdió esas elecciones, perdió bastante y eso es una gran noticia porque todos esperaban que con Angela Merkel podrían ganar, pero la verdad es que Angela Merkel ya no está en juego y el líder del partido, Armin Laschet, no... A ver, te voy a interrumpir. Esto equivaldría a que el candidato traslapando esto a México, el candidato de López Obrador perdiera la elección. Pues efectivamente eso sería básicamente la comparación, con la única diferencia de que aquí en México tenemos el sistema presidencial y en Alemania el sistema parlamentario, lo cual la verdad es que cambia sustancialmente los asuntos porque en un sistema parlamentario el que al final va a ser el canciller, o sea, el jefe del gobierno, pues eso está relacionado estrictamente con los resultados electorales de las elecciones parlamentarias, la composición del Parlamento y la capacidad del que pueda generar coaliciones que consigan apoyo mayoritario en el Parlamento. Correcto, entonces ahí el que tiene más posibilidades es el candidato Olaf Scholz, siempre y cuando se ponga de acuerdo con los partidos que tuvieron mayor votación y donde, por cierto, en un escenario electoral, los conservadores perdieron un espacio. Sí, en este contexto efectivamente es Olaf Scholz del Partido Socialdemócrata, SPD, el que tiene mayores probabilidades de crear una coalición a la cual pues ya invitó a los Verdes, otro partido que ganó casi 15% digamos de participación en el Parlamento, y a los liberales, FDP, con 11% de la participación, lo cual sumando el 25, casi 26 de SPD, pues nos daría una mayoría más de 50% en el Parlamento, y eso sería la base para, digamos, esa coalición que gobernaría en el futuro.
Ahora bien, las negociaciones no van a ser fáciles, obviamente, por varias razones. Y ya en el pasado las negociaciones, o sea, del anterior gobierno, después de las elecciones de 2017, han durado 6 meses. O sea, fueron las negociaciones más largas que se han celebrado en el contexto alemán. Y ahora, pues obviamente los líderes de los partidos ganadores ya han mencionado que lo ideal sería cerrar esas negociaciones antes de las Navidades, porque ya en 2022, pues Alemania necesita un gobierno, digamos, estable, y un gobierno que pueda dar la cara también frente al mundo. En 2022 Alemania asume la presidencia en G7, entonces ya tiene que haber, digamos, un gobierno en ese sentido firme, fijo y estable para que pudiera pues presentarse al mundo en G7. Ahora, lo ocurrido entonces ayer en la elección de quien va a ser su próximo canciller, pues, o el partido que va a poder postular a nuevo canciller, no ha sido una decisión que dependa totalmente de los ciudadanos, ni se ha decidido todo ayer en la jornada. Todavía falta, decías, ¿qué? ¿Te gusta 3 meses? ¿Cuándo conoceremos al sucesor de Angela Merkel? Bueno, en las próximas semanas, yo diría, vamos a ver hacia dónde van las negociaciones. En ese sentido, pues, si realmente hay posibilidad de generar esa coalición, que pues todos esperan que va a aparecer, entre el SPD, entre los Verdes y el FDP, que los liberales, esos 3 partidos. Ahora bien, si en el camino de las negociaciones, que va a haber obviamente, pues todos los ojos de todo el mundo están ahí puestos encima de los partidos políticos, si en el transcurso de esas negociaciones, de esas primeras fases, vamos a ver que los partidos posibles de coalición no se entienden, pues habrá que evaluar una segunda opción, que es una opción para el perdedor, para el Armin Laschet, precisamente del Partido Democristiano, que también ya anunció que va a intentar negociar con los mismos partidos, o sea, con los verdes y con los liberales. Esa opción también podría ser viable, porque en la historia política de Alemania, en los años 70, tuvimos un caso cuando un partido perdedor dio al canciller que al final gobernó, digamos, en los años 70. Entonces ahora, pues, CDU está tomando en cuenta ese antecedente para decir, pues, si fue así en el pasado, ¿por qué no podría ser así en el presente? ¿Y por qué hay esa opción? Porque la verdad es que los socialdemócratas sí se entienden bastante bien con los verdes, pero no necesariamente tan bien con el tercer socio posible de la coalición, o sea, con los liberales. Con eso se entienden mucho mejor los democristianos. Entonces hay un rompecabezas aquí se puede decir, 4 partidos, de los cuales 3 tienen que formar coalición, y que yo diría que nos falta al menos un mes para ver en qué dirección exactamente va a ir todo este asunto. Lo que se decidió entonces ayer es la composición del Parlamento, y a partir de esta composición del Parlamento, vía negociaciones, es lo que no entendemos muy bien en México, en un régimen parlamentario, se decidirá quién va a encabezar el gobierno con todos los poderes como canciller. Eso nos queda claro. Pues vendrán discusiones, negociaciones, y estaremos contigo si nos acompañas para seguir orientando a nuestra audiencia. Sí, con mucho gusto, obviamente, porque pues va a haber mucho de qué hablar. Y la verdad es que a todos nos importa que la coalición se forme rápido antes de las Navidades, porque pues básicamente una Alemania estable, una Alemania fuerte, pues es importante para Europa y para el mundo. Y también para México, porque pues la verdad es que los negocios entre México y Alemania son bastante importantes, temas de inversiones, temas de comercio. Entonces hay que observarlo, hay que verlo muy de cerca. Muchas gracias, Beata. Gracias, Beata Boina, por ayudarnos a entender. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Yo le voy a recomendar a usted, si me permite, una serie en Netflix, se llama Borgen. Es una historia, desde luego, de ficción que ocurre en Dinamarca, y cómo se conforma un gobierno a partir de estas negociaciones parlamentarias entre los grupos de mayor o de menor poder, etcétera. No es como aquí. No es que te eligen y ya eres. No, allá es, tú eliges al que se va a poner de acuerdo para ver si eres o no eres, y cómo tienes que funcionar en coalición con los demás. Además está muy bien hecha, es una oportunidad de entender un poco cómo funcionan los regímenes parlamentarios, sobre todo en Europa. Permítanos una pausa.
Carlos, tú tenías algo más rápidamente. Sí, Pepe, en Francia, Emmanuel Macron ¿Qué le pasó? Le metieron un huevo revuelto, ¿no? Un huevazo que no se rompió, lo vamos a ver ahora en el video. Él fue a una exposición gastronómica en Lyon, al norte de París. Viajó ahí, le estaban mostrando lo que había en esta exposición gastronómica y un joven, unas filas atrás, ahí le avientan el huevo, le pega, digamos... Un chef. Sí, porque ahí no son cocineros. No es cualquier huevo, un huevo de codorniz, pero huevazo al fin. Se lo avienta y no se alcanza a romper, le pega justo como en la solapa del traje, digamos como en la clavícula de su saco. Rebota y claro, de inmediato el círculo de seguridad de Emmanuel Macron pues reacciona y por supuesto se apañan. ¿Te acuerdas, Pepe? Hace unos meses a Emmanuel Macron le dieron una cachetada. Igual, sí, se acercó a unas vallas, comenzó a saludar y de repente alguien lo jaló, le dio un bofetón y lo mismo. Y nada más para cerrar, Pepe, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, escasez de combustibles, no hay pipas, no están las de Pemex, no han comprado en el extranjero y todo eso tiene que ver con el Brexit. Una vez que están fuera, hay escasez, literal, de camioneros y el 90% de las estaciones vendedoras que expenden combustible en la Gran Bretaña no tienen. Hay filas y hay mucho nerviosismo entre los británicos por el temor de pasar días oscuros, sin combustible y con mucho frío. Gracias, Carlos. Una pausa breve. Vamos con Domínguez Muro, con Alfredo. Después le ponemos el dedo a la llaga deportiva. Después de corte, entonces. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación con Alfredo Domínguez Muro. Él pone el dedo en la llaga deportiva. Alfredo, creo que la llaga deportiva está en cómo le está fallando el Estado mexicano a los atletas que fueron a Tokio y cumplieron dentro de los parámetros, pues, y hoy les da la espalda todo el Estado mexicano en términos de deporte. ¿Cómo está eso, Alfredo? Buenas noches. Pepe, buenas noches a nuestro auditorio. Comencemos porque ¿en dónde está Ana Guevara? ¿En dónde ha estado Ana Guevara en este sexenio? ¿En dónde ha estado Ana Guevara? Que si le han fallado sus temas políticos, cosa de ella. Pues más que decir dónde estaba, es dónde no está. Eso, exacto. Pepe, a los Juegos Panamericanos, hay que tener memoria, a los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019, cuando en enero del 2019, recién entrado este sexenio, cortaron las becas y se las quitaron y que siempre no y que te la devuelvo y muchos atletas se prepararon como a mí me parecía hasta una apuesta perversa para que fracasaran y nuestros atletas trajeron grandes resultados. Y entonces se dijo, tú lo recordarás cuando lo recibió el presidente de la República, que vendiendo la casa del chino Llegón, que tenía muchos dólares en unos cuartos ahí en su mansión, que si se vendían les daban premios. Las becas han venido recortándose. Entendemos que el FODEPAR ya no existe como no existen muchos otros fideicomisos. Pero ¿en dónde estaba Ana Guevara? Cuando menos para levantar la voz, ella formó parte de esos atletas y esos atletas la apoyaron muchísimo. Y bueno, pues, ¿en dónde está? Porque al final de cuentas viene la preparación a Juegos Olímpicos. Pepe, los selectivos, los que fueron a Juegos Olímpicos les costó mucho trabajo y mucha inversión. Calificar a los Juegos Olímpicos no se va porque te invitan o porque eres muy simpático, se va porque calificas. Y ese era el compromiso y la carta que les hicieron firmar. Hoy aparece, fue una investigación de Animal Político que yo corroboré ya con algunos atletas, prefiero ahora sí no darte el nombre porque pues, por la seguridad de ellos en cuanto al sistema deportivo. Pepe, medallistas olímpicos ya les rasuraron una parte de sus becas. Esto es retroactivo al 15 y 16 de septiembre. Pero a los atletas que fueron a Juegos Olímpicos no les han mostrado a cada uno de ellos en dónde fallaron. Pepe, ni siquiera la circular la firma la directora Ana Guevara, la firma el de alto rendimiento que pues lo cambian cada 15 días porque por todos los cochupos que le agarraron al anterior. Pepe, esto es vergonzoso. La ley de estímulos y recompensas que existía, habría que recordar que venía este premio, no las becas, sino los premios y estímulos a los medallistas. Hoy es un regalo del Estado mexicano. Les fue muy bien, les regalo esto, pero nada más falta que se venda esto y que se haga esto. No, Pepe,
Eso es un atropello a nuestro deporte de alto rendimiento. ¿Y en dónde está Ana Guevara? ¿En dónde está Ana Guevara? Pues no está, simplemente no está donde tiene que estar, cuando menos. A lo mejor está en Sonora, anda volando, anda en su motocicleta, veto a saber, pero no está donde debe de estar, y esto le va a traer repercusiones. Gracias por poner el dedo en la llaga deportiva, más allá de los resultados de que el América empató con las Chivas, pero sigue de líder por un puntito por encima del equipo Monterrey, el pleitazo de Mbappé con Neymar, pleitazo porque lo pescaron las cámaras de televisión mal hablando de Neymar, y luego el checo chafa, que pues la lluvia lo... José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Y lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.